Este equipo. Bueno, vamos a comenzar con el tejido muscular. Primero, el tejido muscular va a estar presente en todos los músculos de nuestro cuerpo y en algunos órganos, como son el corazoncito, el estómago, el útero, entre otras cosas. Bien, entre otros órganos, perdón. Em, Funciones de este tejido muscular van a ser las funciones de movimiento, bien, nos va a permitir movernos, regular el volumen de vasos sanguíneos y de órganos, importantísimo, y generación de calor, bien, a través del metabolismo muscular. Por lo tanto, esas van a ser las funciones del tejido muscular. El tejido muscular, nosotros lo vamos a dividir en dos tipos, en si presenta estriaciones o si es que no presenta estriaciones. Entonces vamos a tener un tejido muscular liso, es aquel que no presenta estriaciones. Y vamos a tener un tejido muscular estriado, que sí presenta ay, perdón, estriaciones, me quedé pegada, estriaciones, y dentro del tejido muscular estriado vamos a tener al esquelético y al cardíaco. Bien, las estriaciones son estas rayitas, si se dan cuenta. Y acá tengo una célula muscular lisa que no es estriada. Bien, entonces, ¿qué es importante acá? Vamos a ir a las células de este tejido muscular. Vamos a llamarlas de tres maneras a las células del tejido muscular: célula muscular, miocito o fibras musculares. Bien, de esas tres maneras los podemos llamar: célula muscular, miocitos o fibra muscular. Y todos esos nombres hablan de la célula del tejido muscular. ¿Ok? Entonces, acá nosotros tenemos una fibra muscular cardíaca. Bien, o sea, una célula muscular cardíaca o un miocito cardíaco. Acá tenemos una célula muscular esquelética, un miocito esquelético o una fibra esquelética, ¿sí? Y acá tenemos una célula muscular lisa, un miocito liso o, o una fibra lisa, ¿bien? Entonces, acá tienen que saber estas cositas. Bueno, que ya sabemos que las células del tejido muscular se denominan miocitos, célula muscular o fibra muscular. Y acá la membrana plasmática que nosotros conocemos de las células, se va a llamar sarcolema. ¿Bien? Sarcolema. La membrana plasmática se llama sarcolema en este caso. El citoplasma se llama sarcoplasma. Bien. Y el retículo endoplasmático liso principalmente se llama retículo sarcoplasmático. ¿Sí? Esto lo habíamos nombrado cuando vimos por ahí dentro de la cuarta clase, los organelos, cuarta, quinta clase, los organelos celulares. ¿Bien? Entonces, ¿qué tienen que saber? Estos nombres importantísimos se los tienen que aprender. Que la membrana plasmática se llama sarcolema, que es el citoplasma se llama sarcoplasma y que el retículo endoplasmático se llama retículo sarcoplásmico. Bien, retículo sarcoplásmico, que es el retículo endoplasmático liso principalmente. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de cada una de las células de este tejido muscular y vamos a hablar de las células que no poseen estriaciones, que son la célula muscular lisa, bien, o la fibra muscular lisa o el miocito liso. Entonces, ¿qué es importante que sepamos acá? Que esta forma parte de la musculatura lisa, ya lo dice su nombre, de las vísceras como el estómago, bien, lo vamos a encontrar en el estómago,
en los intestinos, en la vejiga urinaria, en los uréteres y en el útero. ¿Sí? Estos son algunos ejemplos que yo les puse y que traten de sabérselos. ¿Bien? Eh, esta célula muscular, si ustedes se dan cuenta, es una célula muy alargada y que termina angostita. ¿Bien? Es alargada con extremos delgados y va a tener un núcleo central. Y si ustedes se dan cuenta, ven que no presenta estriaciones, sino es que es completamente lisa. Entonces, una célula alargada con un núcleo central, ¿bien? Y termina con unos extremos delgaditos, ¿bien? Acá también la podemos ver. Esta es la célula muscular lisa. Si nosotros lo vemos acá a nivel de un tejido, así, acá se va a ver una célula, ¿sí? Alargada y con un núcleo central, ¿sí? Una célula alargada, miren, y con un núcleo central. Una célula alargada y con un núcleo central. Bien, por lo tanto, la musculatura lisa va a formar parte de las vísceras como el estómago, los intestinos, la vejiga urinaria, los uréteres y el útero. Bien, importante eso y que su núcleo está en posición central. La célula muscular cardíaca ya forma parte del tejido muscular estriado, célula muscular cardíaca, fibra muscular cardíaca o miocito cardíaco, no nos olvidemos eh, de eso. Esta célula muscular cardíaca forma el músculo cardíaco que es nuestro corazoncito, ¿verdad? Que late, late, late toda nuestra vida. Estas células son células alargadas, bien, miren, son células alargadas y cilíndricas, bien, y van a tener uno o dos núcleos, ¿sí? Que van a estar más bien en el centro. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Ven estas patitas que están acá? Estas patitas que están acá se van a juntar con otras células musculares, bien, cardíacas, y van a formar una conexión que se llaman discos intercalares, bien, que dentro de los discos intercalares vamos a encontrar uniones adherentes y uniones nexos. Entonces, unidas entre sí en sus terminaciones por discos intercalares, que dentro de los discos intercalares vamos a tener uniones adherentes y nexos, que unen y les permiten así la comunicación con otras células musculares cardíacas. Bien, entonces para eso nos va a servir el disco intercalar. Entonces acá ustedes se dan cuenta que una patita está unida con con otra fibra muscular. Acá, una Perdona, patita está unida con otra fibra muscular. ¿Sí? Mara, Dígame. perdón que te interrumpa, pero sabes que yo no veo bien de la parte, digamos, de abajo, o sea, no puedo, no se ve bien, por lo menos en la pantalla donde estoy viendo no se ve bien la parte donde vos estás señalando. Ahora sí, un ¿Ahí? poco más abajo, ahí. Gracias. Ay, perdón. Ya. Qué bueno que me dijiste. Ahí. Ya. Entonces acá ustedes pueden ver que una patita, bien, se va a juntar con otra patita de la otra célula y van a formar un disco intercalar. ¿Para qué? Para que estas células musculares cardíacas se puedan comunicar, ¿bien? ¿A través de qué? De los discos intercalares. Entonces, recuerden que son células alargadas cilíndricas que pueden tener uno o dos núcleos céntricos, ¿bien? Y que sus terminaciones se van a unir, o sea, sus patitas, para comunicarse, ¿bien? Y se van a llamar discos intercalares. Acá en rojito, no sé si lo pueden ver, hay una fibra muscular, ¿bien? Lo dibujé en rojito, pero debí haberlo hecho en negrito, pero ahí se ve una fibra muscular y está el núcleo. Ahora, lo que ustedes ven acá como rayita en color oscuro, esto, esto
estos son los discos intercalares, o sea, donde van a estar comunicadas una patita con la otra. ¿Bien? Todas esas rayitas oscuras que podemos ver son los discos intercalares. Ahí están. ¿Sí? Y eso es la fibra muscular cardíaca. Ahora nos vamos a ir a la célula muscular esquelética, a la fibra muscular esquelética o al miocito esquelético, ¿bien? Que recuerden que también presenta estriaciones. Entonces, forma parte de los músculos, obviamente, es una célula alargada, muy larga y cilíndrica, y que en su periferia va a presentar varios núcleos en la periferia, ¿sí? Es multinucleada esta célula muscular esquelética, ¿sí? Y presenta estriaciones que son estas rayitas. Estas rayitas que ustedes ven acá son estriaciones. Esta es una fibra muscular. Se dan cuenta que tiene un núcleo, dos núcleos, tres núcleos, cuatro, cinco núcleos, seis núcleos, ¿sí? Cada una de ellas, esta es una, esta es otra, esta es otra, esta es otra y esta es otra. ¿Bien? Y acá cada una de estos circulitos sería una célula muscular lisa al microscopio. Y son estriadas. ¿Ven las estriaciones? Esa es la diferencia entre sus células. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿No? Perfecto. Bueno, ahora nosotros vamos a ir al músculo en sí, ¿ok? Em, el músculo está rodeado por tejido conectivo, ¿bien? Y esto es súper importante porque es pregunta de parcial y tenemos que sabernos las capitas. Entonces, nosotros vamos a tener a la fibra muscular que recuerden que es la célula muscular. Puede ser de cualquier tipo, cardíaca, lisa o esquelética, ¿bien? Pero se llama fibra muscular a una célula. Entonces, el endomicio rodea la fibra muscular. Entonces, si a mí me ponen una flechita acá, se va a llamar endomicio. ¿Por qué? Porque va a estar rodeando a una fibra muscular. ¿Bien? Entonces, esa es la fibra muscular. Después, el conjunto de varias fibras musculares, si se dan cuenta acá, ¿sí? Va a formar un fascículo, ¿sí? Y el perimicio va a rodear al fascículo de fibras musculares. Entonces voy a tener varias fibras musculares y se va a formar un fascículo. Y ese fascículo va a estar rodeado por perimicio. ¿Bien? Ahora vamos a tener al epimicio que rodea varios fascículos, o sea, este es un fascículo, ese es otro, y este es el perimicio, ¿bien? Que rodea varios fascículos y se conecta, ya, este es el epimicio, se conecta con el tendón y el tendón a su vez se va a conectar con el músculo, ¿bien? Entonces, ¿cómo es y cómo son estas capas? Fibra muscular va a estar formada por endomicio. El perimicio va a estar rodeando a un fascículo, ¿bien? Y el epimicio va a estar rodeando a varios fascículos. Y él es como el que va a formar al músculo y se va a proyectar hacia un tendón y el tendón se va a juntar con el huesito. ¿Bien? ¿Se entiende esta parte? Tienen que saberse bien las capitas. Disculpa, dijiste el fascículo se rodea el perimicio.
El perimicio Entendí. el perimicio rodea el fascículo. Ah, ok. ¿Bien? El perimicio rodea el fascículo. Ese es un fascículo, ese es otro, este es otro, este es otro y este otro. ¿Bien? Mara, disculpa, ¿puedes repetir las partes? Pasa que estaba copiando y no pude prestar atención. Sí, sí, obvio. Bueno, vamos a tener al endomicio, que el endomicio va a rodear a una fibra muscular. ¿Sí? La fibra muscular, recuerden que es una célula muscular. Entonces aquí tenemos al endomicio. El conjunto de fibras musculares se va a llamar fascículo. ¿Bien? ¿Y quién va a rodear al fascículo? Va a ser el perimicio. Y acá tengo una fibra muscular, otra fibra, otra fibra, otra fibra, o sea, otro fascículo, perdón, fascículo, 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 fascículo. Y quien rodea al conjunto de fascículos es el epimicio, que es este que está acá. ¿Ya? El epimicio. Bien, el epimicio. Y el epimicio rodea a varios fascículos y se conecta con el tendón y a la misma vez con el hueso. Entonces acá yo voy a tener al endomicio, ¿sí? El... Acá voy a tener al perimicio. Y el epimicio es quien va a rodear al conjunto de varios fascículos. Bien, que es esto que está aquí afuera. Y el epimicio se conecta con un tendón y el tendón al hueso. Ahí sí se va. Listo, gracias. Ya, súper. ¿Los demás entendieron? ¿Sí? No puedo ver el chat, así que si es que me pueden responder que sí, sería maravilloso. Sí. Ya, súper. Bien. Ahora vamos a ver la disposición de las fibras musculares. Cómo se van a disponer estas células. Bien. Entonces, ¿qué tengo que saber acá? Miren, tengo a la miofibrilla. ¿Bien? ¿Qué es la miofibrilla? La miofibrilla es quien va a componer, ¿bien? La miofibrilla es quien va a componer a la célula muscular, ¿bien? Es la unidad estructural de la célula muscular. Y la miofibrilla está compuesta por un filamento delgado de actina y por un filamento grueso de miosina. Entonces, si ustedes les preguntan, ¿qué es la miofibrilla? La miofibrilla es la unidad estructural y funcional de una fibra muscular y está formada por miosina y está formada por actina. ¿Bien? Entonces, en el sarcoplasma nosotros vamos a encontrar muchas miofibrillas. Estas son miofibrillas. ¿Bien? En el sarcoplasma. ¿Bien? Que son las unidades estructurales de la fibra muscular, formadas por filamentos gruesos de miosina. Les puse oscuro porque luego vamos a ver por qué los de miosina son oscuros y los filamentos delgados de actina son claros. Vamos a tener a un retículo sarcoplasmático, bien, que va a rodear a las miofibrillas, que es este que está aquí como en azulito. Él va a rodear a las miofibrillas, el retículo sarcoplasmático, bien. Después, el sarcolema, el sarcolema ¿ya? Que es la membrana plasmática, ¿se acuerdan? El sarcolema lo que va a hacer es que se va a invaginar, ¿ya? Se va como a invaginar, se va a ir hacia adentro, ¿bien? Y va a formar los túbulos T, que son estos que están en amarillo. Estos son túbulos T, que son la invaginación del sarcolema, que es la membrana plasmática del músculo, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué va a pasar? Que este sarcolema se va a invaginar formando los túbulos T que van a separar la cisterna del retículo
sarcoplásmico. Las cisternas son estas, ¿ya? Esas son cisternas. Entonces, ¿a qué le vamos a llamar una triada, chicas? A un túbulo T, a un túbulo T formado por dos cisternas. ¿Bien? Un túbulo T está formado por dos cisternas. Esa es una triada. Si a ustedes les preguntan en el parcial qué es una triada, es un túbulo T, o sea, lo que está amarillito, más dos cisternas. ¿Sí? Esos son un túbulo T más dos cisternas. Que es importante también saber que el retículo sarcoplasmático, bien, o sea, el retículo endoplasmático liso en este caso, tiene mucho calcio. ¿Y por qué tiene mucho calcio? Porque mm, necesitamos contracción muscular y el calcio está relacionado en la contracción muscular y también nuestra fibra muscular, o sea, nuestra célula presenta una gran cantidad de mitocondrias. Por lo mismo, porque nosotros vamos a necesitar energía para que se pueda realizar la contracción. Bien, entonces, lo más importante que ustedes supieran acá es qué es la miofibrilla, bien, por qué está conformada y qué es una triada. Bien, ¿qué es un túbulo T más dos cisternas? ¿Y qué es un túbulo T? Recuerden que es la invaginación de el sarcolema, que es la membrana plasmática de la fibra muscular. ¿Sí? ¿Dudas aquí? Perdón, dijiste que es la imaginación, el túbulo T. Invaginación o evaginación. Invagina, Invaginación, vagina. sí, invaginación. ¿Bien? Ujú. Ya. Entonces ahora no nos podemos confundir. Nosotros ahora vamos a hablar de la unidad básica de la contracción, que se llama sarcómero, ¿bien? Que es la unidad básica de la contracción. Ahora, la unidad básica de la fibra muscular, o sea, de la célula, era la miofibrilla. Estaba formada por actina y miosina. Por favor, no se vayan a confundir en esto en el parcial, ¿sí? La unidad básica de la fibra muscular es la miofibrilla y la unidad básica de contracción es el sarcómero, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que saber cómo está conformado este sarcómero. El sarcómero va a estar conformado por dos bandas I, que son estas que están claritas, dos bandas I. Esta es una banda I y esta es otra banda I, dos bandas I, y va a estar formada por una banda A y una banda H. Bien, primero vamos a ver las bandas. Entonces la banda I es clara, la banda I es clara porque tiene filamentos de actina, ¿sí? Entonces los filamentos de actina son finos y son claritos. Y en la banda I vamos a tener a la línea Z. Y la línea Z sirve para anclar los filamentos de actina. Bien, la línea Z sirve de anclaje para los filamentos de actina. Entonces, esta sería la línea Z. Lo que está en rojito serían los filamentos delgados, o sea, la actina, y la miosina es lo que está en azul. Bien, entonces, ahora vamos a ir a la banda A, que es oscura. Bien, la banda A, si ustedes se dan cuenta. La banda A, por lo tanto, tiene miosina. Está formada la banda A por filamentos finos de actina, que todo esto es la banda A, miren. Está formado por filamentos finos de actina y por filamentos gruesos de miosina. Y después vamos a tener a la banda H, que es esta que está acá, que solo va a estar formada por filamentos de miosina, por filamentos gruesos. Bien. Y
En la banda H vamos a tener a la línea M, ¿bien? Que está formada, esta línea M, está formada por proteínas que apréndanselas porque en un parcial aparecieron, ¿bien? Las proteínas de la banda de la línea M, ¿bien? En el centro está la banda H, línea M, y en el centro tenemos a la banda H. Y las proteínas de la banda H son la miomesina, la proteína M y la oscurina, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Recuerden, vamos a tener la banda I, que es de filamentos de actina y tiene una línea Z que los va a anclar y está a ambos lados. Después tengo la banda A, ¿bien? Que la banda A está formada por filamentos de actina y por filamentos de miosina. Después voy a tener una banda H aquí en el centro, que solamente tiene filamentos gruesos de miosina, ¿sí? Y en la banda H voy a tener una línea que se llama M, ¿ya? En el centro de la banda H. Y está formada esta banda H por esta línea, perdón, M, está formada por proteínas que se llaman miomesina, proteína M y oscurina, ¿sí? Y a todo esto se le llama sarcómero, porque esta es la unidad que se contrae o se relaja, ¿bien? Y acá tenemos que saber que la única banda que no se va a mover y va a permanecer intacta sin movimiento es la banda A, ¿sí? La banda A no se mueve en contracción. Todas las demás cambian menos la banda A. ¿Dudas? Perdón, Mara, Dígame. disculpa, ¿me puedes repetirlo del tema de la miofibrilla? Es la unidad básica, me dijiste eso, y el sarcómero que no nos tenemos que Sí, confundir, algo así no puede se tienen ser. que confundir, porque la unidad básica de la fibra muscular es la miofibrilla, ¿bien? Y la unidad básica de contracción, perdón, es el sarcómero. Básica de contracción, ok, Sí. listo. Entonces, ¿alguien me quiere explicar esto? ¿Cómo lo entendieron? ¿Seba? ¿O alguien que se atreva? ¿Paola? Mm, Hola, Mara. ¿Sí? No, lo que preguntaron fue cuál es la que cambia la longitud del sarcómero cuando está distendido. Y yo no lo veo ahí. No, es que todavía no se va a ver acá. Ah, Todavía no lo vemos acá. Pero quiero que sepan si entendieron el tema de las bandas. La verdad es que no lo sí. entendí. ¿Ah? Hay tres posiciones, cuando está en reposo y cuando está alargado y cuando se contrae, son tres, ¿no? Claro, son tres o en realidad dos. Ah, Bien, entonces, ¿qué La va? banda clara y la banda oscura serían dos, La banda clara, esas dos que la dicen. banda clara es aquella que tiene actina y la banda oscura es aquella que tiene miosina. La banda clara es la que está en color rojo bueno, y la banda oscura es la que está en color azul, bien, que es miosina. ¿Sí? La ¿Y banda, la cuál banda, era, perdóname, ah, y cuál era que estaba en reposo y la otra? Digamos. ahora lo vamos a ver, ¿ya? Ah, ok, Cuando listo. veamos el movimiento. Bien. Bien, entonces, ¿alguna duda, chicos? no. ¿No?
Ya, perfecto. Entonces, acá nosotros vamos a ver el proceso de... eh, ya, ahora lo vamos a ver. No sé quién es 3905. ¿Es Carlos? Ya. Nosotros acá vamos a tener el músculo que está en estado de relajado. ¿Se dan cuenta? En estado relajado. Ya, Carlito. Acá está en estado relajado. Miren, acá está la banda H, ¿sí? La banda H. Y acá está la banda A. ¿Bien? Fíjense, esta es la banda A, todo esto. Y esta es la banda H, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos contracción, fíjense, ¿qué cambió? ¿Qué cambió? ¿Cambió la banda H de posición? Cambió la banda H, ¿cierto? Sí, se juntó, Se juntó. ¿Y qué ¿no? no cambia? ¿Qué banda no cambia? La, La A. Se la mantiene H, igual. la A. Ah, ¿Se sí. dan cuenta que se mantiene igual? Entonces la A es la que no va a ser modificada en una contracción muscular y todas las demás bandas sí. ¿Bien? ¿Se entiende? ¿Con la ¿Cuál imagen? es la que no va- ¿Cuál es la que no se va a ver modificada? La A. La A. Entonces, ¿se entendieron esta parte, chicos? Sí, se entendió. ¿Sí? Perfecto. Súper. Entonces, acá em, les quiero decir una cosita súper importante. ¿Bien? ¿Quién recuerda que era una triada? ¿Por qué estaba compuesta una triada? Un túbulo T más dos cisternas. Muy bien, entonces acá tengo el túbulo T y tengo una y dos cisternas, ¿cierto? Acá tengo un túbulo T y dos cisternas. Entonces, esto es pregunta de parcial. El sarcómero, bien, está compuesto por dos triadas. O sea, tiene dos túbulos T y cuatro cisternas. ¿Lo vuelvo a repetir? Una triada Sí, es un túbulo T más dos cisternas. Un túbulo T más dos cisternas es una triada. Entonces, el sarcómero está compuesto por dos triadas, o sea, por dos túbulos T y una, dos, tres, cuatro cisternas. ¿Bien? el sarcómero está compuesto por Por dos por- triadas. Y una triada tiene un túbulo T y dos cisternas. Estos son detallitos que son importantes que ustedes tienen que saber. Bueno, bien. Ahora vamos a ver a las proteínas, a la actina y a la miosina, que recuerden que son las proteínas que formaban a la miofibrilla. ¿Bien? ¿Y qué era la miofibrilla? Era la unidad básica, ¿cierto? De la fibra muscular. de la fibra muscular. Sí. ¿Sí? Eso era la miofibrilla.
y que estaba compuesta por actina y por miosina. Esta es la actina y esta es la miosina, que va a estar compuesta por dos cadenas y tiene dos cabecitas. Bien. Vamos a hablar ahora de la miosina o filamento grueso o filamento oscuro, ¿se acuerdan? Bueno, la miosina está compuesta por dos cadenas, ¿ya? Por dos cadenas pesadas que se entrelazan entre sí. Por eso está compuesto. Estas son dos cadenas pesadas, ¿bien? Que se van a entrelazar entre sí. Pero yo les voy a mostrar primero a la mitad de la miosina. Esta es una cola y esta es la cabecita, ¿bien? ¿Y qué va a pasar? En la cabecita es súper importante porque voy a tener dos sitios de unión fundamentales. Este que está aquí más clarito es el sitio de unión a la actina, ¿bien? Y esto que está aquí en verde es el sitio de unión al ATP. Y esto nos va a servir ahora más adelante para algo muy especial que yo les voy a comentar, ¿bien? Entonces, se va a componer de dos cadenas pesadas que se entrelazan entre sí. Acá están las dos cadenas pesadas que se entrelazan entre sí. Bien, voy a tener una cabecita, ¿ya? Que está compuesta por mero miosina pesada y voy a tener una cola que va a estar compuesta por mero miosina liviana. Bien, pero son dos cadenas pesadas que se entrelazan entre sí. La cabecita va a ser más pesada y la cola va a ser un poquito más liviana y se van a entrelazar entre sí. ¿Bien? Ahora, las miosinas siempre se van a agrupar como palitos de golf en una bolsa, ¿sí? Acá van a estar las colitas y acá se van a ver las cabecitas. ¿Bien? Solo es como un dato, pero sí, en el parcial les dicen cómo se agrupan las miosinas y sale una respuesta. ¿Se agrupan como palos de golf o son similes a un palo de golf? Esa es la respuesta correcta. Sí. ¿Bien? ¿Sí? ¿Dudas con la miosina o fragmento grueso u oscuro? No, ¿No? Ya. Ahora vamos a ver a la actina, al filamento fino o claro. ¿Bien? A ver, la actina, chiquillos, la actina no va a estar sintetizada como la miosina, ¿sí? No tiene una forma especial, sino que se va a ir sintetizando de a poquito. Entonces, ¿qué va a hacer? Nosotros vamos a tener una actina G, que esta actina G se va a ir adosando, ¿sí? Y se van a ir uniendo varias actinas G para formar un filamento de actina. Entonces, cuando se unen acá, esta actina G pasa a llamarse actina F. Y la actina F es la que forma el filamento de actina. ¿Bien? Entonces, la actina se sintetiza como actina G, la cual debe polimerizarse formando a la actina F que tiene dos cadenas como un collar con formación helicoidal. Es como el ADN, es helicoidal. Esta es la actina. ¿Bien? Entonces, la actina funcional es la actina F. No se olviden de eso. ¿Sí? Entonces, tengo la actina G, que va a llegar, se va a unir, se va a polimerizar y se va a transformar en actina F. Bien, que es la actina que a nosotros nos sirve para la contracción muscular. Y forma dos cadenas helicoidales, que son estas dos que están acá. ¿Sí? Entonces, em, ahora yo les voy a mostrar un poquito cómo está formada esta actina, ¿ya? La actina va a tener dos proteínas importantes. Va a tener a la tropomiosina, que es esta que está en verdecito, ¿bien? Que está como rodeando a la actina. ¿Se dan cuenta?
y vamos a tener al complejo de la troponina, ¿sí? Que es un complejo de 3 proteínas. ¿Bien? Entonces, ¿qué va a pasar? Miren, ustedes se dan cuenta que acá la tropomiosina junto al complejo están tapando el sitio de unión rojo, ¿ya? Que es el sitio de unión donde va la miosina. Lo están tapando, miren, acá. Y acá está descubierto, ¿bien? Pero por lo general está tapado cuando no hay contracción y cuando hay contracción se va a destapar, ¿ok? Este sitio. Entonces, ¿qué va a pasar? Eh, la tropomiosina es de este color verdecito y voy a tener un complejo que es la troponina. Voy a tener a la subunidad T, ¿ya? Que está relacionada, la subunidad T está relacionada con la tropomiosina. ¿Ven que están juntitas? Voy a tener a la subunidad C, ¿ya? Que va a estar relacionada con el calcio, y voy a tener a la subunidad I, que es la de inhibición, ¿sí? La subunidad I es de inhibición, o sea que va a impedir que la miosina se una a la actina, ¿sí? Eso es lo que va a hacer la subunidad I. Va a impedir que la miosina ya una a la actina. Bien, que la actina se pueda unir a la miosina. ¿Qué es importante? Que la miosina se une a la actina. Bien, la miosina es la que se une a la actina. Eso tienen que tenerlo súper claro. Entonces, esos son los 3 complejos de esta troponina. Entonces, ¿qué va a pasar, chiquillo? Está tapado ya el espacio donde se debiera unir la miosina a la actina, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Va, Voy a tener la aparición de calcio, ¿sí? Va a haber mucho calcio y se va a unir a la subunidad C de la troponina. Y cuando se une mucho calcio, esta subunidad C lo que va a hacer va a ser arrastrar a todo el complejo más a la tropomiosina para que quede destapado, bien, el sitio de la miosina. Y así se pueda unir la miosina a la actina. Bien, eso es lo que va a ocurrir. ¿Se entendió el proceso? ¿Seba? ¿Me lo quieres explicar? ¿Podrías repetir nuevamente, por favor? ¿Sí? Sí, sí. ¿Seba? ¿Lo entendiste tú? No sé si me Lo escuchas. mismo que Paola, si lo podrías explicar de vuelta. Ya, lo explico de vuelta. Recuerden, nosotros vamos a tener acá en los filamentos de actina o finos, bien, recuerden que el filamento de actina se va formando de a poquito por actina G y cuando llega al filamento se transforma en actina F, bien, y la actina F va a tener 2 cadenas helicoidales, que son estas, que esa es la funcional. Entonces, nuestra actina tiene 2 proteínas importantes. Tiene a la tropomiosina, que es esta que está aquí en verde, bien, y vamos a tener al complejo troponina. Y el complejo troponina tiene un complejo T que se une a la tropomiosina, ¿se dan cuenta? Tiene un complejo C, que es donde se va a unir el calcio, y tiene un complejo inhibidor que va a inhibir, o sea, ¿qué va a hacer? Que impide que la miosina se una a la actina. ¿Bien? Este impide que la miosina se una a la actina. Entonces, este complejo está súper activado en estos momentos. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener en algún momento contracción muscular, ¿cierto? Se va a liberar calcio. Y cuando se libera calcio, el calcio se va a unir al complejo C de la troponina. Y ese complejo C lo que va a hacer es arrastrar todo esto, o sea, va a arrastrar a la tropomiosina, al complejo T, al complejo C y al complejo inhibidor hacia un lado. ¿Para qué? Para que quede despejado el sitio de unión
de la miosina y así se pueda unir la miosina a la actina. ¿Bien? Así es como funciona eso. Y, y con esto podamos hacer la contracción muscular. Ahora sí, un poco más claro. Entonces la actina G se une para formar filamento de actina. Y recuerda que Eh, queda con actina F. claro, actina F. Eh, actina F se mezcla con complejo T. La actina F es todo esto, tiene Sí, una forma helicoidal. Entonces, en la actina van a haber dos tipos de proteína. La tropomiosina, que es esta verde, y va a estar el complejo troponina. Bien, que el complejo troponina tiene un complejo T, un complejo C y un complejo I. Bien, y cuando llega calcio, el calcio se va a unir al complejo C de calcio y esto va a arrastrar todo el complejo más a la tropomiosina para que libere el espacio con el fin de que la miosina se una a la actina. ¿Bien? Ese es el bien, proceso. ahí me quedó más claro. ¿Sí? Ese es el proceso. ¿Alguien más tiene dudas? El calcio vino de otro lado, no es que Sí, ahora les voy a mostrar de dónde viene el calcio. bien, bien. Pensé que por medio de la contracción se liberaba calcio y Ajá. ahí hacía eh, que arrastre, digamos, a todo el complejo para que quede libre, pero no, no, explica mejor. Sí, sí, ahora lo va... O sea, Mara, o sea, entra el calcio y ahí aparecen los tres complejos, ¿verdad? Si mal no entendí. ¿Cómo? Perdón, sí, aparece, aparece el calcio y luego aparecerían, El calcio que se se va a une unir. No, el a los calcio tres, solamente se va a unir al complejo C, C de calcio. perdón, sí, sí, ¿Sí? a la C de Solo a calcio, él. sí. Entonces ahí, cuando se une, todo el complejo, ¿ya? Más la tropomiosina van a dejar descubierto el sitio de unión para que la miosina se una a la actina. Este es el sitio de unión de la miosina. Acá va a llegar la miosina y se va a unir. Acá está oculto, ¿se dan cuenta? Acá llegó el calcio y liberó este espacio. Y dejen descubierto la miosina, dijiste, ¿verdad? El espacio donde se va a unir la miosina. Bien. 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 Ahora vamos a ver las proteínas accesorias. Estas proteínas tienen que tratar de aprendérselas. La verdad es que es más memoria, chiquillos, que nada. Se las voy a como ni siquiera explicar porque es, eh, es pura memoria y tienen que comprenderla. Son proteínas accesorias. Bien. Vamos a tener a la tropomodulina, que la tropomodulina está acá. Lo que está en color verdecito es el filamento de actina, bueno, y lo que está en color como rosa, ¿se dan cuenta que ahí están los palitos de golf? Es la miosina. Entonces esta es la actina y esta es la miosina. ¿Bien? Entonces, la tropomodulina forma un casquete aquí, forma un casquete en el filamento de actina. Eso es lo que va a hacer la tropomodulina. ¿Bien? Después tenemos a la nebulina, que la nebulina lo que va a hacer es unir a la actina, ¿sí? A la línea Z. Esta es la línea Z, chiquillos, la que está de color celeste, línea Z. ¿Bien? La alfa-actina, la alfa-actina, a ver dónde está la alfa-actina. No la veo, 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 no la veo. La alfa-actina. Ay, ¿dónde está? Al lado de la línea Z, en la izquierda arriba. Ay, ahí, ¿verdad? Esto que está acá
Es la alfa-actina. Todos estos redonditos que ustedes ven acá es la alfa-actina. Gracias, no la veía. Es la alfa-actina. Bien, y la alfa-actina lo que va a unir, lo que va a hacer es unir a la actina a la línea Z también. Siempre la actina tiene que estar súper bien adherida a la línea Z. Bien, ¿se acuerdan que la nebulina también unía la actina a la línea Z? Y aquí tenemos entonces a la alfa actinina que está uniendo directamente la actina con la línea Z. Bien. Después vamos a tener a la distrofina que está aquí abajito, que es esta que está en moradito. Bien. Que une a la actina con proteínas transmembranas, que son estas que están acá. Transmembranas, recuerden que cruza la membrana plasmática. Y un dato de color, cuando falta esta proteína, chiquillos, se forma una distrofia muscular que se llama distrofia muscular de Duchenne. No sé si la han escuchado. O sea, imagínense, cuando falta esta proteína accesoria, se forma esta patología que es genética, ¿bien? Y que a medida que van creciendo, los niños van perdiendo movilidad en la musculatura y pueden llegar hasta morir, ¿ya? Por eso tienen que vacunarse por lo general antes de los 5 años y las vacunas no están en nuestros países, sino que están en Estados Unidos y valen más de 1.000 millones de pesos, para que lo sepan, ¿bien? Entonces, sí, esta es la distrofina. Después vamos a tener a Si la falta, A, perdón, si falta distrofina, eh, provoca la distrofia muscular distrofia entonces. muscular, sí. Después vamos a tener a la anquirina y a la desmina. Anquirina y desmina. Bien, anquirina y desmina, que unen la línea Z con el plasmalema. ¿Y qué es el plasmalema? La membrana plasmática, que se llama sarcolema. Bien, que es lo mismo. Ojo acá, plasmalema antiguamente se le decía plasmalema al sarcolema, o sea, la membrana plasmática del tejido de la célula muscular. ¿Sí? Entonces eso es lo que van a hacer estas dos proteínas. Después vamos a tener a la titina, que es esta que está acá. ¿Se dan cuenta de esta? Larguita, negra que forma un resorte, que se va a ubicar entre los dos filamentos, entre el filamento de actina y entre el filamento de miosina. Los va a separar la titina. Y las proteínas de la línea M, bien, las proteínas de la línea M, que son las que están acá, que son la miomesina, la proteína M y la oscurina, bien, véanlo, em, ayudan a estabilizar la posición de los filamentos gruesos. ¿Por qué? Porque se encuentran aquí en los filamentos gruesos de miosina. Y la proteína C, las proteínas C que está acá, es esta, se une a filamentos gruesos igual. Esas son las proteínas que tienen que saber. Esto es más memoria que nada, ¿bien? Y si solamente los datos que yo les di. ¿Dudas? Aquí. Aquí esto es memoria y saber ubicar bien las proteínas donde están. Y su función que no es para nada difícil. Ya. Y aquí nos venimos a lo bueno, a esta parte fisiológica que me encanta. Chiquillos, nosotros vamos a tener una neurona motora, ¿bien? Que se va a unir a una fibra muscular, ¿bien? Esta neurona motora, cuando se une a nuestra célula muscular, ¿bien? Va a liberar un neurotransmisor que se llama acetilcolina. Y ese acetilcolina lo que va a hacer es abrir, ¿bien?, los túbulos T para que pase calcio.
Entonces, miren, acá nosotros esta misma imagen la llevamos acá, ¿sí? Entonces se dan cuenta que tenemos acá una neurona motora, ¿sí? Que está liberando un neurotransmisor que se llama acetilcolina. Y esa acetilcolina lo que va a hacer es abrir los túbulos T para que pase calcio al citoplasma de la célula. ¿Se entiende? Y acá, bueno, esta imagen se traduce en eso. Entonces a, tenemos aquí a nuestra neurona motora y la neurona motora está liberando neurotransmisores. ¿Ya? ¿Qué neurotransmisor? La acetilcolina. ¿Y qué va a hacer la acetilcolina? Va a permitir que se abran los túbulos T. ¿Para qué? Para que pase calcio hacia el citoplasma. ¿Bien? Y por otro lado, van a venir, por otro lado, ¿sí? Por los canales de calcio específicos, también va a entrar calcio al citoplasma desde afuera. Entonces voy a tener dos métodos de entrada de calcio, a través de los túbulos T, que son inducidos por la acetilcolina, bien, por el neurotransmisor acetilcolina, y voy a tener, recuerden, a los canales iónicos de calcio que me van a permitir la entrada al citoplasma. Entonces ahí voy a tener suficiente calcio. ¿Para qué? Para que el calcio se una al... Cuando se descalcifica el hueso, ¿no sucede este proceso? Sí sucede. Sucede porque hay contracción muscular. Porque acá no estamos hablando del huesito como tal, estamos hablando del músculo, ¿bien? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Cuando el calcio, ¿qué iba a hacer? Se iba a unir al sitio C y de la actina, ¿bien? Del complejo, y iba a dejar el espacio para que se pudiera unir la miosina. Y ahí iba a comenzar el proceso de contracción muscular. ¿Bien? ¿Se entendió este proceso? Que es súper sencillo, o sea, de entender, ¿sí? Sí, sí, el músculo protege al hueso, porque viene músculo, viene tendón y después viene huesito. ¿Bien? Ya, entonces cuando ocurre esto, ya donde entra calcio, ustedes me decían, ¿y de dónde viene el calcio? ¿Se acuerdan que llegaba el calcio acá y se unía al, al complejo de la troponina, al complejo C de la troponina? Entonces, ¿qué hacía? La tropomiosina más el complejo troponina se desplazan hacia un lado y dejan abierto, ¿sí? el espacio para que se pueda unir la miosina a la actina. Bien, y es de esta manera como llega el calcio acá, que es lo que está ocurriendo aquí adentro. Entonces el sitio de unión de la miosina queda libre, quedó libre, libre, libre. Ya. Y nos queda la última parte, que es la de la contracción muscular, que recuerden que ocurre cuando la miosina se une a la actina. ¿Bien? Ese es el proceso de contracción muscular. Y aquí lo que hice fue, ¿cómo se llama? Escribirles los pasos, ¿ya? De cómo ocurre la contracción muscular. Bueno. Entonces, lo primero que nosotros vamos a tener es la adhesión, o sea que la miosina se va a unir a la actina, y era en ese espacio rojito que quedó, y se va a unir en un espacio ya que tiene número que se llama número 1. Bien, a eso se le llama adhesión.
cuando la miosina se une a la actina en el espacio número 1. La cabeza de miosina en 45 grados unida a una molécula de actina G. Bien, todavía acá no tenemos contracción muscular. Acá viene la etapa de desacople. ¿Qué quiere decir el desacople? Va a pasar que acá, miren el cuellito de la miosina, ¿ya? Miren acá el cuellito, se acortó. Entonces, ¿qué pasa? El desacople ocurre cuando llega ATP, o sea, llegó ATP y la miosina va a tener mucho más afinidad del ATP que por la actina. Entonces la miosina se va a despegar de la actina y se va a juntar con el ATP. Es como que la va a engañar. Así, imagínense. Bueno, entonces acá, cuando ya se separó la miosina de la actina, vean el cuellito, ¿ya? Se va a hidrolizar el ATP. ¿Qué quiere decir hidrolizar? El ATP se va a romper en sus partes. Se va a formar ADP, se va a formar fósforo inorgánico, ¿bien? Que es que sigue siendo el desacople, ¿bien? Después, acá, esta es la etapa número 3, que donde se desacopla se va a ir hacia atrás y avanza un pasito hacia el puesto número 2. ¿Bien? Y miren cómo tenemos el cuellito, ¿ya? Lo tenemos todavía muy dobladito y ahora se unió de nuevo la actina con la miosina, pero ahora en otro puesto. Y seguimos teniendo fósforo inorgánico, ¿bien? Y ADP, pero ahora estamos en otro lugar. ¿Y qué va a pasar? Acá va a venir un golpe de fuerza, bien, en el golpe de fuerza la cabeza de la miosina se une débilmente a la actina 2, generando una fuerza a la medida a que retorna a su posición inicial, bien, y en este momento es cuando se libera el fósforo inorgánico, ya esto tienen que tenerlo súper claro, que va a volver a la posición casi número 1 con el golpe de fuerza. Después se libera el ADP y vuelve a la posición 1 y volvemos a la etapa de adhesión, ¿sí? A la etapa número 1. Y de esta forma se produce la contracción muscular. Bien, tengo un video para mostrarles para que lo entiendan. Bueno, voy a silenciarme.
and a due date Ay, ¿se to keep entendió el things in video? track. I create custom statuses to organize my Chicos, ¿se entendió el video o no? ¿Me escuchan? Sí, se entendió sí, un poco más se recorrió. ¿Qué cosa? Que sí se entendió un poco mejor, digamos, con el video, se vio el Sí. movimiento ¿Se que lo- vos se los decías. muestro de nuevo? ¿Tenía audio el video? Ah, sí, tenía audio. ¿No lo Ah, no, no escucharon? No me se salía escuchó nada. No, nada. Se los voy estaba a como Entonces, a lo mejor donde yo quité mi audio no se escuchaba nada, ¿puede ser? Se los voy a compartir de nuevo, ¿ya? A ver. El tema de hoy es el ¿Ahí escuchan? mecanismo de la contracción muscular. Recuerda que Ahora sí, la unidad funcional perfecto. de la contracción del músculo esquelético se llama sarcómero. Tenemos el músculo esquelético que está formado por haces, los haces están formados por fibras y las fibras por miofibrillas. Esas miofibrillas tenemos dos tipos, las delgadas que son las actinas, filamento delgado que es la actina y el filamento grueso que es la miosina. Recuerda, el sarcómero es la unidad funcional. Se encuentra entre dos discos Z. Hoy vamos a ver el mecanismo de la contracción que es muy importante que lo sepa. Como puedes ver ahí, los filamentos delgados y gruesos. Veamos qué es lo que ocurre dentro. Los iones de calcio, que vas a ver en morado ya mismo, se unen a la troponina C. Estos son liberados por el retículo sarcoplasmático. Al unirse a la troponina, esta cambia de forma y provoca el desplazamiento de la tropomiosina. Este desplazamiento que estás viendo deja libre al sitio activo de la actina. ¿Para qué? Para que la cabeza de miosina se pueda unir. Recuerda que la cabeza de miosina debe ser activada antes de que el mecanismo paso a paso de la contracción empiece. Esto ocurre cuando el ATP se une a la cabeza de miosina y produce la hidrólisis. Se produce la hidrólisis de este ATP dejando ADP y un fosfato inorgánico. La energía liberada de la hidrólisis del ATP activa la cabeza de miosina. Entonces, la cabeza activada se une a la actina. Vamos a ver cómo se une. Mira, se une a la actina una vez que ya está activada y se libera el fosfato inorgánico. Esto produce que la unión se fortalezca. Se fortalece la unión. Y ahora viene el golpe de fuerza. El ADP se libera y la cabeza de miosina se desplaza. Es decir, la cabeza de miosina desplaza el filamento de actina hacia la línea media. Ahora, el cambio de ATP, ahora viene otro ATP, se une a la cabeza de miosina y la unión entre la cabeza y la actina se debilita cuando llega el ATP y se separa la cabeza. Pero después ocurre lo mismo. Después se vuelve a activar la cabeza de miosina. El ATP, se produce la hidrólisis del ATP, dejando el ADP y el fosfato inorgánico, y la energía liberada reactiva la cabeza de miosina. Y se vuelve a repetir lo mismo. Este es el mecanismo paso a paso. Siempre, mientras los sitios de unión de la actina estén expuestos, esto se va a producir siempre. Mientras los sitios de unión de la actina estén expuestos, este mecanismo paso a paso va a seguir. Se produce la contracción muscular como estás viendo ahí. Ahora, ¿cuándo termina este mecanismo? Es muy sencillo. Cuando el calcio es bombeado de regreso al retículo sarcoplásmico. Existe una bomba de calcio. Entonces, mira cómo se fue el calcio ahí. Entonces se vuelve a tapar los sitios de unión. La tropomiosina vuelve a su lugar original. Entonces la cabeza de miosina ya no tiene dónde unirse y se termina la contracción. ¿Ahí se entendió mejor, chicos, o lo quieren ver de nuevo? Sí, ¿se entendió? ¿Se entendió? ¿Ahora sí?
Súper. Compartir nuevo. Entonces, estos son los pasos que ocurren. Lo mismo que les mostró ahí en el video, son los pasos que ocurren acá. ¿Bien? No es más difícil que esto, chicos. Y acá está el link del video para que lo vuelvan a ver, ¿sí? Y bueno, algo que les quise poner que no importa lo lento que vayan, siempre y cuando no se detengan. ¿Bien? Eso es súper importante. Así que damos por terminada nuestra clase del día de hoy. Voy a dejar de grabar.